Hola amigos, buenos días. Hace unos días que se habían muerto un par de bomberos apagando un incendio de un coche eléctrico, que más bien era híbrido, en un garaje de Alarcón, en un parking de Alarcón. Y no solo es que murieran estos dos bomberos, sino que además no sé cuántas personas pues acabaron intoxicadas, acabaron bastante mal. Y se ve que cuando se incendia un coche eléctrico, pues cuesta mucho apagarlo, porque no es lo mismo como apagar un coche convencional, que como un extintor o viniendo los bomberos, pues se puede apagar el fuego de este incendio del coche convencional. Quiero decir, el coche que va con diésel o con gasolina. El coche eléctrico está hecho con unos componentes químicos que no se apagan y que se tiene que dejar que vayan ardiendo. Y cuando se incendia un coche eléctrico, pues para que se apague, porque se tendrá que apagarse por sí solo, pues puede durar unas 24, incluso 48 horas, es decir, un día, 2 días o quizás más, hasta que esté completamente apagado. Y si esto ocurre en un garaje, en el interior se acaba convirtiendo en un horno con temperaturas muy elevadas que pueden sobrepasar los 1000 grados o los 2000, esto no lo sé muy bien. Y esto, claro, esto afecta a la estructura del edificio, sea casa o sea un bloque de pisos, porque pensad una cosa, los pilares normalmente están hechos de hormigón, los forjados también están hechos de hormigón, mezcla de bovedilla y hormigón, vigas de pretensado, y estos pretensados, este hormigón suele ser armado, es decir que en su interior contienen hierro. Y claro, el hierro es un metal que cuando sube la temperatura se dilata. Entonces, si dentro del parking hay un incendio y se pasan horas ahí creando un horno en el interior de temperatura muy alta, en la que nadie puede entrar ahí prácticamente, se pueden dilatar los hierros de la estructura del pilar o del forjado o de las paredes que estén hechas pues de hormigón armado, y esto produce unas grietas, unas roturas que debilitan el pilar, debilitan la estructura, y esto puede llevar a que el edificio se derrumba. Y si es un bloque de pisos, imaginaos que se derrumbe el edificio, igual como ocurrió el 11 de septiembre del año 2000 o 2002, no me acuerdo bien, que se derrumbaron las Torres Gemelas por el incendio que había provocado el choque de unos aviones que llevaban unos terroristas. Bueno, pues a raíz de lo que ha ocurrido, pues ahora se está hablando que quieren prohibir aparcar los coches eléctricos en los garajes, en los parkings más bien. Y quizás también esta prohibición se acabe trasladando a las viviendas de particulares. Estas son cosas que en China, por ejemplo, ya se han aplicado prohibiciones de aparcar coches eléctricos en el interior de garajes. En algunas ciudades europeas, de las cuales no me acuerdo, también han prohibido que se aparque coches eléctricos en parkings interiores. Claro, ahora imaginaos que un coche eléctrico no pueda aparcar en el interior del garaje, pues tendrán que aparcar a la calle. Ya el coche eléctrico ya conllevaba muchos problemas. Primero, es muy caro. Segundo, no tiene bastante potencia, porque cuando, por ejemplo, tienes que subir una rampa que tiene mucha pendiente, si tienes que subir para arriba, pues le cuesta mucho el arranque. Si tienes que llevar un remolque, imagínate el arranque. O si lleves mucho peso dentro del coche eléctrico, imagínate el arranque. La autonomía. ¿Para cuántos kilómetros se puede hacer como un coche eléctrico? Te venden que cada vez
pues tiene una autonomía de más kilómetros. Pues en la práctica, esta autonomía de kilómetros suele ser la mitad, incluso menos. No os dejéis engañar, porque el coche eléctrico gastará más o menos según la velocidad que tomes, según la temperatura que haga, según una serie de cosas que hacen que se gaste más o menos electricidad de la batería que ya tiene el coche. O sea que la autonomía es mucho menos de la que podáis imaginar. En todo caso, la mitad o menos. Tenéis que partir de aquí. Claro, este coche eléctrico, cuando ya está descargado, ¿a dónde lo enchufas para cargar? Ya hace tiempo que estamos con el rollo este del coche eléctrico de algunas ciudades que quieren ir en plan ecologista, en plan salvar el planeta, de ser los paladines contra las emisiones de carbono. He visto cargadores en la calle que al final pues la gente no los utiliza, se estropean o los destrozan. O sea que esto de tener un cargador público en la calle pues no es una cosa que funcione. Además, estos cargadores hay que tardan muchísimo, tardan horas en cargarse, otros van más rápidos. Fijaos una cosa, que recientemente me fui al supermercado de la Junquera y cuando voy allí, pues suelo aparcar el coche justo a la entrada del supermercado, porque casi siempre encuentro una plaza vacía ahí para aparcar. Y es de la zona de al lado, tiene un espacio para que los coches eléctricos puedan cargar. Y precisamente ayer mismo, domingo, me fui a Gran Junquera, porque ahí los domingos y fines de semana está abierto, y si quieres ir de compras, pues puedes ir, porque por lo menos lo tienen abierto. Y aparqué el coche ahí al lado y vi que ya no tienen el instrumental de carga de coche eléctrico. Se ve que muchos supermercados no se quieren complicar la vida y lo de tener lugares para carga de coche eléctrico lo han quitado. Y por ejemplo, los ferries. Los ferries, si tienen que transportar coche eléctrico, no lo aceptan. Imaginaos que quieres ir con tu propio coche a las Islas Baleares desde la península, o bien que quieres ir a Marruecos, tienes que coger un ferry para meter tu coche y que el barco pues atraviese estos aproximadamente 15 kilómetros y luego desembarcar en Marruecos con tu coche. Pues estas compañías navieras de ferries ya no aceptan coches eléctricos, porque claro, ahí tienen un compartimiento para carga de coches. Si se incendia un coche eléctrico, va a ser un desastre total que va a llevar a la ruina a la propia compañía naviera y a los que se les incendia un coche y que lo pierdan así a causa de esto. Pero esto, el coche eléctrico no es algo que sea muy práctico. Y como os decía al principio, que cuesta mucho dinero, y ahora pues si ya no van a consentir, porque van a sacar unas leyes en las cuales pues como es muy peligroso, como se podría derrumbar el edificio si hay un incendio en el interior de un parking, que se haya incendiado un coche eléctrico, porque va a necesitar muchísimas horas, que afectaría su estructura, la agrietaría y pues por el propio peso del edificio se pondría a hundir. Sería un desastre tremendo que podría provocar víctimas humanas, aparte del daño material de que quedara el edificio destrozado. Pues si van a sacar unas leyes que van a prohibir esto, coche eléctrico tendría que estar en la calle. Claro, en la calle, aparcado en la calle. ¿A dónde lo cargas? ¿Por qué? No te van a dejar ni aparcarlo ni cargarlo en el interior del parking. Posiblemente ni en tu propia casa. Tendrás que ir a donde haya unos postes públicos para cargar tu coche. Y tendrás que dejar tu coche en la calle, porque no te lo van a dejar en un parking que sea interior o incluso en tu propia vivienda por el peligro que ello comporta. Y además, las compañías de seguros, si tienes coche eléctrico, no van a desear asegurarte tu lugar de negocio, tu vivienda,
el piso de la comunidad, porque es demasiado arriesgado y le saldría carísimo, carísimo, que le podría provocar pérdidas. Entonces, el coche eléctrico afuera se desgasta más, la pintura se va deteriorando y cuando llega el invierno, pues si hace mucho frío, los coches eléctricos, el frío es el enemigo del coche eléctrico, porque cuando la temperatura es muy baja, cuesta mucho que se arranque. Mientras que el coche de carburante se basa en que se provoque una chispa y ya pues se genere fuego en el interior del motor, y a partir de aquí dejar que el motor se vaya calentando un poquito antes de ponerlo en marcha, y así pues ya tienes el vehículo activo, ya lo puedes utilizar porque ya te funciona. Pero esto no se da en el coche eléctrico. O sea que todos son inconvenientes en el coche eléctrico. Os lo repito, en su precio, en que no tiene bastante autonomía, que no hay bastantes cargadores, que es muy molesto de los cargadores porque puede tardar mucho tiempo, que en invierno pues podrías tener problemas en el arranque. En las pendientes, pues cuanto más alta la pendiente, pues podrías tener dificultad para que el coche pudiera apretar para arriba, arrastrado ya por su propio peso. Y finalmente, aparte de los muchos problemas que conlleva, porque por ejemplo también tiene una fecha de caducidad muy pronta. Estas baterías son muy caras, carísimas, y tienen una duración limitada, que se te puede hacer, por ejemplo, que a cabo de 1 o 2 años tengas que cambiar la batería, y el precio de la batería es prácticamente, si no la mitad de lo que cuesta un coche nuevo, casi lo mismo. Y es que con el precio de la batería del coche eléctrico, te podrías comprar otro coche de estos convencionales que van con carburante. Y, en fin, además hay que añadir a este problema que os he puesto ahora, de que podrían prohibir que los coches eléctricos pues aparcaran en sitios cerrados como son los parkings, provisión que ya se ha hecho inclusiva en China y en algunas ciudades europeas. Claro, ahora han ido tanto como el relato, como el rollo de que hay que tener coche eléctrico, nos lo quieren imponer por la fuerza, incluso lo están subvencionando. Subvencionar significa que otros lo están pagando con sus impuestos. Claro, yo no estoy de acuerdo en pagarle el coche eléctrico a otro con mis impuestos. Me parece injusto, pero bueno, los políticos hacen lo que quieren. Y pues esto que nos han estado engañando. Y ahora pues supongo que a medida que vayan ocurriendo incendios y accidentes con coches eléctricos, pues irá extendiendo la idea de que hay que prohibir que los coches eléctricos aparquen en los lugares cerrados, como son los parkings de los garajes. Y bueno, pues que esto va a hacer que digas, pues vaya putada, que me compré este coche eléctrico para ser tan ecologista y estar tanto por el medio ambiente, para que no emitiera emisiones de carbono, salvar el planeta, y al final estudiar una completa tomadura de pelo. Y además, pensad una cosa, las petroleras están investigando mucho sobre los combustibles y lo están logrando. Los combustibles cada vez contaminan menos, casi no contaminan. Y en comparación con un coche eléctrico, bien se puede decir que los coches eléctricos en su conjunto son todo mucho más contaminantes que los coches convencionales. Y también están investigando de que, aparte de que el carburante contamine cada vez menos o casi no contamine, pues que con muy poco carburante te da una autonomía para hacer muchísimos kilómetros. Es decir, que los coches cada vez gastan menos en carburante, lo cual es una cosa buena. Bueno, pues si el tema de los coches eléctricos está así, si van a durar o no van a durar, no lo sé. A no ser que se logre que los cargadores carguen rápido, 5 minutos, que requiera, por ejemplo, menos tiempo que repostar con gasolina.
y que tengan autonomía suficiente como para poder circular sin problemas, es decir, una autonomía de 1000 kilómetros, que es lo que puede tener un coche convencional, o incluso más, que bajen los precios y bueno, pues que puedan ser más prácticos, porque en la actualidad tienen muchas carencias y de momento todavía sigue saliendo más a cuenta tener un coche convencional, porque un coche convencional es más potente, dura más. Yo he tenido coches convencionales que el primer coche que tuve, un Ford Fiesta, me ha durado más de 25 años y cuando lo di de baja todavía funcionaba. Y todo el resto de coches que he ido teniendo, que me los fui cambiando, incluso antes de desprenderme de ellos, todavía funcionaban. Puede durar muchos y muchísimos años y el mantenimiento es más económico, las reparaciones también. Por eso hay que plantearse que, bueno, que ya es una estupidez total comprarse un coche eléctrico. Yo no lo recomiendo y que cada uno haga lo que quiera. Pero claro, en Alcorcón, que se han muerto los bomberos intentando apagar este coche eléctrico que era híbrido, lo cual significa que si hubiera sido completamente eléctrico, pues hubiera sido, digamos, el doble más peligroso. Hubiera creado el doble de problemas. Más temperatura, más humos intoxicantes, más tiempo encendido, o sea, más problemas. Y esto que era un híbrido, repito. Pues bueno, pues que lo tenéis que hacer bien y exigir a los políticos que no nos obliguen a comprar coche eléctrico, que no prohíban la fabricación de coches convencionales, los que van con los carburantes de siempre, que nos lo prohíban y que cada uno compre lo que quiera. Para esto está la libertad. Cualquier persona compre un coche que sea de su gusto, sea eléctrico o sea de carburante, y así es como tendría que ser y no limitarnos las libertades. Dicen que es para salvar el planeta. Dicen que es para salvar el planeta, para que no haya emisiones de carbono. Bueno, pues pensad que en realidad los coches eléctricos contaminan mucho más por las materias primas que se están utilizando para su fabricación. Y bueno, pues que tampoco es ningún peligro, no es ningún alarmismo esto que se habla de cambio climático, porque se pueden plantar más plantas, se puede controlar más la naturaleza, haciendo una red de circulación del agua para que llegue a todos los rincones y pueda dar pues de beber o de alimentar a las plantas, que son las plantas las que de manera natural nos están limpiando el medio ambiente y es lo que mantiene la temperatura pues adecuada. Y para esto hay que contar con los científicos que nunca sean escuchados y que lo que están haciendo es por razones políticas. El tema por ejemplo, del coche eléctrico y de la Agenda 2030 va por intereses económicos y no cuentan los intereses científicos, el sentido común, las cosas como tienen que ser, que para todo problema hay soluciones. Y la verdad que nos están mintiendo en todos y deberían dejar ya de mentirnos, dejar pues que haya libertad y cada cual pues en la medida que pueda disponga de vehículo que sea más de su gusto. Incluso en Japón pues la industria del automóvil ha descubierto otro tipo de combustible que va a hacer que sea muy barato y hará que los coches sean accesibles a todos. Pero claro, este tipo de descubrimientos pues acaba chocando contra muchos intereses y por esto pues las cosas se complican. Bueno amigos, pues nada más, que si queréis comprar un coche eléctrico, os lo penséis bien, os lo hagáis ver bien, porque si no vais a quedar decepcionados. Y la inmensa mayoría de la gente que se ha comprado un coche eléctrico han quedado completamente decepcionados. Un gasto enorme y una insatisfacción total. Prácticamente casi todos quieren volver a coche convencional. Bueno amigos, no me enrollo más. Tengáis muy buen día y hasta el próximo vídeo.